Bueno, buenas tardes. Pensando, digamos, en el consentimiento informado que se está haciendo, ¿verdad? Una grabación en estos momentos. eh, yo les quiero manifestar, pues, como líder del proyecto de investigación que ustedes recientemente sustentaron. Quiero que abordemos en esta sesión poder revisar, digamos, los conceptos evaluativos de su trabajo, debido a que yo, pues, de todas maneras respondo en términos de la investigación, tanto en la parte científica como obviamente también en la parte metodológica, aunque hay una coautor, la doctora Lilia Mendoza Vega, que también está con nosotros en esto, ¿no? Entonces, se trata de una investigación, ¿verdad?, de tipo institucional, en el sentido que fue inscrita en el Centro de Investigación de la Universidad Libre como una investigación, digamos, en asocio con una entidad, en este caso la Fundación Consultores de Talento Humano, y que en el caso de la Universidad Libre, pues no se inscribe sin, digamos, responsabilidades en términos de tipo económica, la responsabilidad económica del proyecto, o sea, la financiación de esta investigación se entiende que realiza por la Fundación Consultora de Talento Humano. Bueno, entonces está claro pues que el líder de la investigación soy yo. O sea, yo respondo por este trabajo. O sea, este trabajo servirá de base precisamente para que ustedes puedan entregar también el trabajo en los términos en que como líder o como director del proyecto yo lo acepto. O sea, hay unos conceptos hay un concepto evaluativo, hay dos conceptos evaluativos. Algunas de las cosas, ¿verdad?, que vamos a observar, o sea, las respuestas que yo le quiero dar a ¿verdad?, a las observaciones, son de mi responsabilidad, no es la responsabilidad de ustedes, porque ustedes están trabajando, digamos, como coinvestigadora. Yo no sé si me doy a entender en eso. O sea, si ustedes están trabajando, digamos, un proyecto como magíster, que ya cumplieron pues con los requisitos académicos, y este es el último requisito. Entonces la responsabilidad en este caso corre por cuenta del director, ya que, digamos, yo soy el autor que los he invitado a participar de un proyecto de investigación. Así que en ese sentido es importante que se tenga en cuenta cuál es mi posición con respecto a cada una de las observaciones que se realicen. Yo voy a utilizar la misma presentación que ustedes utilizaron en su sustentación, sobre la base del concepto evaluativo que ya ustedes tienen, que fue enviado por la directora de la maestría, y me van leyendo. Pueden abrir un archivo de las observaciones de una de las evaluadoras. Después abren el archivo de las observaciones de la segunda evaluadora, o de la otra persona que evaluó, de la otra par evaluadora, y yo voy a ir respondiendo pregunta por pregunta. Es decir, yo voy a, digamos, a hacer la presentación que ustedes mismos hicieron, pero yo voy a ir dándole respuestas a cada una de esas presentaciones. Ahora, ¿por qué? Porque debe elaborarse una respuesta. Ustedes tienen que elaborar una respuesta a la universidad, en este caso a la maestría, y la respuesta que den, una de dos: o se ajustan a las recomendaciones de los evaluadores, o en este caso pues, se ajustan a lo que el investigador, verdad, principal considere dentro de todas las recomendaciones. O sea, no quiere decir que yo no esté, o sea, me esté negando a aceptar algunas de las observaciones, pero yo sí creo que hay que hacer aclaraciones, porque es que
en una evaluación, digamos que las cosas no son como a veces parecen, como se ven. Entonces, para eso es precisamente se hace una sustentación. Es decir, que yo voy a sustentar ante ustedes, ¿verdad? Que lo que está hecho se hizo, o sea, bajo la responsabilidad obviamente que yo tengo en el proceso, se hizo bajo unos criterios, ¿ya? Ustedes decidirán si esos criterios, ¿verdad? Son correctos, son adecuados, o de pronto pudieran incluso desconocer incluso los criterios, que en ese caso tendrían que ajustar el proyecto o sea, sin mi participación o sin mi consentimiento o sin mi aval. Ya, esa situación pudiera presentarse, pero de todas maneras, ustedes no están obligados en ese sentido, ¿verdad? A digamos, estar de acuerdo con mi concepto como director, como investigador del trabajo. Pero sí es necesario que yo les sustente a ustedes para que ustedes, si quieren, ¿verdad? En la respuesta que se le entregue a la dirección del programa, en este caso a la maestría, esté claro de que no son ustedes los que están respondiendo, sino que responden sobre la base de lo que el líder del proyecto dice. A menos, repito, a menos que se rompa la relación, o sea, el vínculo, y quede como si fuese otro trabajo, que eso tendríamos que de todas maneras conversarlo, pero yo pienso que ese no es el problema. Entonces yo quiero primero preguntar si está claro el ejercicio que vamos a hacer ahora. O sea, soy yo el que voy a sustentar, digamos, ante ustedes, y ese soporte, por eso estoy grabando, puede quedar como constancia para presentárselo a la universidad o a cualquier, a otros, a terceros. ¿Está claro qué es lo que estoy proponiendo? ¿Están de acuerdo con lo que estoy proponiéndoles? Sí, yo sí estoy de acuerdo. Bueno. Sí, profe. Ok, entonces yo voy a compartir pantalla. O sea, yo mismo lo voy a hacer. Yo quiero que cada uno de ustedes, después que escuchen la presentación, abran la comunicación dirigida a ustedes, obviamente también copiada a mí, donde están las observaciones de los pares evaluadores. ¿Está claro la idea? O sea, que ustedes me van a retransmitir las preguntas que se hacen o las observaciones que se hacen, y yo debo darle la respuesta, obviamente, a la que pueda. O sea, diciendo, bueno, esto se percibe de esta manera, esto no se percibe de esta manera. Yo voy a tener también como un tiempo de sustentación. O sea, vamos a dividir esta presentación en dos partes. Una, como si fuese también un proceso de sustentación cualquiera. O sea, una parte de esta presentación consiste en dar a conocer el proyecto, de que otras personas lo puedan ver, incluso evaluadores externos, porque este proyecto pudiera evaluarse, ser evaluado por otros investigadores. Entonces, vamos a darle también la posibilidad de que otros investigadores también puedan tener presente esta presentación. Bueno, les agradezco el cierre de micrófono por allá para yo poder exponerle. Después ustedes abren los micrófonos y me hacen cada una de las preguntas. Yo trataré de dar respuesta a ella. Sabemos pues que este proyecto ha sido titulado Integración de enfoques estratégicos para el desarrollo turístico del sur de Magdalena de Sal y Bolívar. ¿Ya? Una visión sostenible. Bueno, integración de enfoques estratégicos. O sea, lo que se propone el trabajo es tener una visión integrada de enfoques estratégicos. Le anticipo que esos enfoques estratégicos son, el principal, la teoría de las potencialidades de desarrollo. Pero también está la teoría del océano azul y también está la planeación estratégica. Lo que se trata es integrar estos enfoques, ¿ya? ¿Para qué? Para proponer ya el desarrollo turístico del sur de Magdalena, Cesar y Bolívar, y dentro de una perspectiva sostenible. Entonces, en este caso, es importante o resalta por lo menos dos componentes, ya dos componentes. Uno como antecedente, que es digamos,
el turismo cultural, incluso histórico, y otro componente más reciente y propositivo que sería el ecoturismo dentro de una perspectiva sostenible. Bueno, ¿quiénes son los autores de esta investigación? Miguel Chajín, quien les habla, Lilia Mendoza Vega, investigadora, eh, docente investigadora de la Universidad Libre. Voy a presentar Sandra Chajín Huertas, es magíster en estos momentos de administración, igual que Ailín Lastra Guerrero. Voy a presentarme como investigador. A ver, yo soy sociólogo, eh, soy especialista en pedagogía para el desarrollo de aprendizaje autónomo, magíster en proyectos de desarrollo social, doctor en ciencias económicas administrativas y postdoctor en didáctica de la investigación científica. Soy autor de un libro de metodología de la investigación. Me dedico desde hace 30 años a ser docente en programas de investigación de pregrado, de maestría, de doctorado y de postdoctorado. Actualmente lo soy en tres instituciones. Una es la UPEL en Venezuela, ya en un postdoctorado en currículo. Otro es INIT Perú, asocio con otras instituciones, en un postdoctorado en investigación cualitativa y otro en didáctica de la investigación. Y recientemente, y por segunda, tercera vez, de la UNES en México, en doctorado en administración, en educación, y doctorado en psicología, también en un postdoctorado en teoría de la investigación. Bueno, el asunto es que mi dedicación es exclusiva prácticamente a la investigación. Soy docente investigador de la Universidad Libre, así es mi contrato laboral. Igual pasa con la doctora Lilia Mendoza. Ella es ingeniera industrial, es magíster en administración, es especialista en negocios, es también doctora en ciencias económicas administrativas. Y bueno, pues Sandra Huertas y Ailín Lastra, ambas son administradoras con sus respectivos énfasis de sus universidades y ahora magíster en administración. Bueno, esto es una investigación, a veces no es corriente que se haga, pero es una investigación, se quiere, ¿no? Con la, digamos, construcción de capacidades investigativas en las universidades, que los estudiantes, ya sean de maestría, de doctorado, trabajen también con los investigadores de la universidad, y este es un caso, o sea, este es un caso. Entonces, lo un poco complejo del asunto es que las estudiantes necesitan sustentar como estudiantes, pero detrás de los estudiantes hay, en este caso, dos investigadores, que es mi persona y la profesora Lilia Mendoza, y por eso es necesario también dar cuenta de los criterios, ¿verdad?, que se establecieron para el desarrollo del proyecto de investigación. Bueno, aparte de que en el transcurso de la maestría pasan por diferentes asesores. En este momento no tengo claro si la última asesora de la investigación fue la doctora Villamil, ¿verdad? Doctora Villamil. Y bueno, metodológica, ¿no? Como docente de metodología de la investigación dentro de la respectiva maestría. Bueno, vamos a pasar entonces un poco a explicar, a hacer una síntesis del trabajo. ¿Ya? Este punto de partida de estas poblaciones es como la condición. Fíjense que hablamos que hay los municipios, son 6 municipios de 3 departamentos, ya una subregión de la depresión momposina. Y no solamente hay una condición de depresión geográfica, sino también depresión económica. O sea, es una región abandonada. Bueno, lo llaman los sures incluso, ¿verdad? Los sures. Resulta que tienen una gran potencialidad turística. Mire, esa potencialidad turística la percibimos desde hace muchos años, de 1980 y tantos. Yo incluso fui director de la Casa de la Cultura del Banco, presidente de una fundación cultural llamada Rafael Caneva Palomino, y en eventos que organizaba Colcultura con la Presidencia de la República y también el Corpo Escolta Atlántica,
presenté ponencias, fueron recogidos después en un libro, sobre la importancia de ver el desarrollo turístico y sobre todo turístico-cultural, no desde los departamentos, sino desde la subregión, o sea, verlo como una totalidad, o sea, y que se pusieran de acuerdo. Y en este caso, la intención de este proyecto es tratar de generar un diagnóstico desde la perspectiva de las potencialidades para hablar con los alcaldes, con los consejos municipales y con cualquier otros entes territoriales que puedan apoyar un proyecto de tipo que ahora veremos en la estrategia, ¿verdad? El enfoque estratégico que se deriva del título. Nosotros obviamente vamos a proponer la creación de una ADEL. Las ADEL son Agencia de Desarrollo Económico Local. En Colombia existen varias ADEL, una de esas famosas ADEL, incluso la tenemos cerca, aunque no sé en qué grado de consolidación está, que es la ADEL Zapatosa, pero la más famosa es de pronto la del Bocadillo Beleño en Colombia. Ese es un invento europeo, pero que realmente funciona. A ver, ¿cuál de la identificación del problema? No vamos a tocarla por razón del tiempo. Sabemos que tiene que ver con el poco aprovechamiento de la riqueza cultural, geográfica, histórica de la subregión, que se aprovecha, pero vamos a decir que se aprovecha de manera extensiva. Esos municipios tienen festivales. Por ejemplo, en el Banco se hace un festival de la cumbia, en San Martín de Loba se hace un festival de tambora, en Tamalameque se hace un festival de tambora, en Chimichagua también se hace festivales de danza. Bueno, todo eso, esa riqueza que cada quien digamos, la explota de una determinada manera, pudiera concertarse. Y además que hay enormes, con toda la riqueza, ¿verdad? Potencial hídrica que tiene las ciénagas, sobre todo la Ciénaga Zapatosa, que es una de las más grandes de Colombia, el río Magdalena, el río Cesar, o sea, los caños, o sea, todo eso ofrece unas posibilidades enormes para construir, ¿verdad?, estrategia de desarrollo turístico. Entonces, la pregunta aquí es, bueno, ¿cómo integro estratégicamente el desarrollo ecoturístico? Ahora, aquí está planteando ecoturístico porque la perspectiva, o sea, la intencionalidad es precisamente hacia el desarrollo sostenible como uno de esos nuevos objetivos ya del milenio, que cada vez se pospone más, pero tratando de ajustar la propuesta a esa condición. De pronto pudiera pensarse que hay una especie de no coincidencia en cuanto a que en el problema se dice cómo integrar estratégicamente el desarrollo ecoturístico y acá en el título se diga integración de enfoque estratégico para el desarrollo turístico. O sea, esa aparente no coincidencia se resuelve porque es que nuestra perspectiva es una visión sostenible, o sea, una visión sostenible, y en este caso, cuando estamos hablando de una visión sostenible, estamos hablando básicamente de territorio, ¿verdad? Bien, y de territorio, ¿verdad? En términos de medio ambiente, ¿verdad? Y desarrollo. Entonces, la idea es cómo integramos estratégicamente el desarrollo turístico para el sur de Magdalena, Cesar Bolívar, a partir de un enfoque de potencialidades, ¿ya? O el enfoque para hacer la integración estratégica es la teoría de las potencialidades de desarrollo, que ahorita amplío un poquito más, que se ha venido construyendo a lo largo de por lo menos 30 años, desde, no sé, 1994, en una línea de investigación de la Universidad del Norte, que yo lideraba en desarrollo de potencialidades de la costa atlántica colombiana. Entonces, ¿a partir de qué? Del enfoque de potencialidades que nos permite identificar el patrimonio tangible e intangible de esa subregión sur de esos departamentos en un marco, ¿verdad?, de globalización, ¿ya? Y en este marco de globalización tendríamos que decir localización, allá se menciona en el marco teórico, ¿verdad?, el concepto, ¿verdad?, donde relacionamos lo global con lo local, y el desarrollo sostenible. Bueno, objetivos, bueno, tenemos que identificar entonces estrategias de desarrollo ecoturístico, ¿verdad? Porque vamos a construir ¿verdad?, un enfoque estratégico. Vamos a identificar entonces con qué lo hacemos, cuáles son los ingredientes, cuáles son los componentes, ¿verdad?,
de esas estrategias de desarrollo ecoturístico para el sur de esos 3 departamentos, con obviamente el enfoque de potencialidades de desarrollo. Obviamente el objetivo general tiene que ajustarse a eso, ¿ya? Tiene que ajustarse perdón, los objetivos específicos tienen que ajustarse a ese objetivo general, porque potencialidades implica el desarrollo de 5 variables: necesidades, capacidades, acciones, oportunidades y logros. Por eso ven ustedes que en uno se describen las representaciones sociales, y miren, hago de una vez la observación un poquito anticipada, porque eso tiene que ver con la parte metodológica. La evaluación o el diagnóstico de las potencialidades se está viendo desde las representaciones sociales, o sea, desde los mismos actores que viven, ¿verdad? Pobladores, ¿ya? Que viven en esa subregión, la perciben. Pobladores digamos, característicos, porque es que no, a ver, cuando hablamos de turismo, tendríamos que pensar primero si existe la percepción, la valoración, la idea, no solamente la actividad turística, sino cómo la vemos, si realmente somos conscientes de esa potencialidad, perdónenme la expresión, porque potencialidad es todo, o sea, sobre esa riqueza que puede tener esas poblaciones para generar un proyecto turístico. Entonces aquí tendríamos las necesidades, las capacidades, las acciones, la oportunidad y logro para poder establecer luego, o sea, proponer estrategias de desarrollo ecoturístico, ¿ya? En un marco de globalización y desarrollo sostenible. Cuando tengamos digamos, esa información, que ya obviamente ahora se ve a grosso modo, porque en el trabajo pues está consignado, esto se trata de una investigación terminada, entonces vamos a tener las herramientas, ¿verdad?, para la construcción de esa estrategia de desarrollo de la subregión. Bueno, pasamos entonces a la justificación. Yo creo que en parte ya lo estoy utilizando, pues la misma presentación que utilizaron los estudiantes. Digamos que hay 2 componentes fundamentales de una sustentación de esta en cuanto a la justificación: la relevancia en términos, ¿verdad?, académicos, científicos; la pertinencia en términos, ¿verdad?, de lo que aportaría esta investigación al desarrollo de la subregión. Entonces, esto es lo que se plantea básicamente en la justificación. Aquí hay digamos, un mapa general de los municipios que trabajamos. Monpós es Bolívar, Guamal es Magdalena, Chimichagua es Cesar, El Banco es Magdalena, San Martín de Loba es Bolívar, Tamalameque es Cesar. Mire la cercanía, o sea, mire cómo podríamos decir aquí hay una subregión. Son municipios que están, algunos, por ejemplo, viendo la población epicéntrica del Banco como epicentro subregional, mire, ya como epicentro subregional de todas las demás poblaciones. Algunas están a 10 minutos, por decirle esta, por ejemplo, San Martín de Loba, la que está más cerca. Otras están un poco más lejos. A veces no es tanto lo distante, sino el estado de las carreteras. Por ejemplo, la carretera del Banco Chimichagua está asfaltada, el Banco Guamal está asfaltada hasta cierto punto, pero ya de Guamal a Monpós no. Hay una parte, ¿verdad? Entonces hay una dificultad. Al Banco, a San Martín de Loba, se llega regularmente a través, aquí están los de vía fluvial. Miren, aquí están los 3 departamentos. Fíjense que entonces la idea inicial que yo proponía hace tantos años en esos foros de Monpós y de Taganga, Magdalena, y del cual surgieron libros, como capítulo de libro, era es la integración. O sea que de todas maneras hay digamos, unos antecedentes de ¿verdad? Los antecedentes, digamos, históricos del trabajo. Es esa necesidad, esa latencia. Ahora, se podrá decir, bueno, ¿qué pasó de esa época a la época presente? Desafortunadamente, muy poco. O sea, no ha habido un proyecto, o sea, desde que fue planteado, ¿verdad?, y que yo incluso hice sustentación ante Colcultura de esta propuesta, no, o sea, no se ha dado iniciativa política, no ha habido un actos administrativos, ¿verdad?, no ha habido desde los municipios, no ha habido un plan de desarrollo, o sea, no existe, ¿verdad? Estamos hablando de décadas
no existe, sino que la idea quedó allá en el pasado. Este proyecto, digamos, es un salto a retomar esa visión inicial de poder utilizar toda esa riqueza, ¿verdad?, geográfica, cultura, historia, para generar un proyecto turístico. Miren el esquema de las potencialidades de desarrollo. Miren, hay unas oportunidades, las oportunidades en este caso serían externas, pero el punto de partida son las necesidades, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades? Ahí visto como carencia. Capacidades, ¿con qué contamos para resolver o atender estas necesidades? Acciones, bueno, después de tener las capacidades, ¿qué hacemos para resolver nuestras necesidades? Y obviamente cómo aprovechamos las oportunidades y la medida de todo esto, o sea, hasta dónde hemos logrado la satisfacción de nuestras necesidades. Si articulamos todas esas variables y las medimos, a eso es que le llamamos potencialidades de desarrollo. Muy esquemáticamente. Pero miren aquí, ¿ya? Porque recuerden que estamos hablando de una integración de enfoques estratégicos. O sea, estamos hablando desde una perspectiva metateórica. Estamos hablando de cómo relacionar teorías diferentes, surgieron en momentos diferentes, ninguna hacía relación a la otra. La teoría de las potencialidades, que como les dije, surgió en la Universidad del Norte, aquí en Barranquilla, producto, ¿verdad?, de trabajo previo mío en la universidad, pero también con muchos proyectos, bueno, con varios proyectos, una decena de proyectos de potencialidades de departamentos, de diferentes departamentos de la costa atlántica colombiana. Fíjense que allí en este cuadro hacemos como la articulación de la teoría de las potencialidades con una teoría, o sea, muy conocida, ¿verdad?, como teoría del océano azul, ¿verdad? Sería interesante que la vieran, ¿verdad? Y la teoría de la planeación estratégica, que es bastante conocida. Y esta cuarta teoría, que le llamamos administración ideológica, también es ya un producto reciente de mi tesis doctoral en ciencia económica administrativa, ya ha sido presentada en eventos científicos, ya hay publicación sobre eso. Entonces, perdón, ¿cómo relacionamos entonces esas cuatro teorías? ¿Cómo, verdad, relacionamos, por ejemplo, necesidades como la teoría del océano azul, con la planeación estratégica y con la administración a partir de variables? Entonces, fíjense que hasta casi pudiéramos decir necesidades, ¿verdad?, de eliminar debilidades del talento. Ya, o sea, eso no es fortuito que estén escritas, ¿verdad?, de esa manera. O ¿verdad?, la capacidad de incrementar las fortalezas y que sobre todo sean conocimientos, ¿ya? Que las acciones, ¿verdad?, en términos de la oferta de productos y servicios y la gestión de esos recursos, que en este caso sería del turismo y específicamente del ecoturismo, o la oportunidad de crear, ¿verdad?, organizaciones, como por ejemplo lo que hemos planteado, la creación de la ADEL, y obviamente la conformación de las diferentes unidades, ¿verdad?, de la gestión turística en la subregión. Los logros en términos de reducir, ya, las potencialidades no habla de amenaza, pero de la planeación estratégica sí, pero la reducción de amenaza en términos de integración, ¿verdad?, económica, política, cultural. Entonces, sí hay, o sea, esta propuesta es una propuesta nuestra, es más, es una propuesta que también la he trabajado con la doctora Lilia Mendoza en proyectos de investigación. O sea, no es una propuesta que surge incluso con el proyecto. Obviamente dice que elaboración propia porque es nuestra, ¿verdad? La teoría, ¿verdad?, de integrar enfoque estratégico, y ya ha tenido publicación. Bueno, mire, esto como un estado del arte, estos son los libros de que le hablaba. Un libro, imagínense, del Corpe Costa Atlántica, cuando, ¿verdad?, en 1989, si no estoy mal, se planteaba Elvia Mejía, era la directora del Corpes, ¿verdad?, tomó la iniciativa de un evento hecho por Colcultura y del cual salió este libro, con la financiación de la Presidencia de la República, unas jornadas culturales regionales. Allí se discutieron, ¿verdad?, las propuestas, la propuesta mía, pues, de integrar el sur de los tres departamentos y esos municipios para generar proyectos. Y ahí quedó la idea, o sea, no se operacionalizó. Miren, este libro. Este es un libro que recoge investigaciones, lo editó la Universidad Libre de Barranquilla. Autores, Lilia Mendoza Vega, Miguel Chajín Flores. En este libro se recogen varios productos de investigación, que fueron incluso publicados y presentados en eventos científicos.
La doctora Lilia es la creadora de una teoría sobre la base de la potencialidad de desarrollo de un Balance Scorecard disruptivo. Eso fue su tesis doctoral, ¿verdad?, en ciencia económica administrativa. Y yo pues trabajé, como les dije, la creación de una teoría de administración que le llamé administración dialógica. Esos son antecedentes, ¿verdad?, de tipo teórico de esta investigación. O sea, la investigación no la estamos tomando, ¿verdad?, como una investigación empírica sin una base teórica. O sea, la base teórica de la investigación pienso que está bastante fundamentada porque nosotros incluso, yo lidero un grupo de investigación, Potencialidad de Desarrollo, que tiene fecha de creación de 1994 y se han producido decenas de investigaciones en ese campo. Y en cuanto a la investigación de tipo ecoturística, vamos a ver, por ejemplo, en el caso del diseño metodológico, nosotros incluso validamos los instrumentos, ya estaban validados con investigaciones previas, como por ejemplo la potencialidad de desarrollo ecoturístico de UCA Curí, aquí en el departamento del Atlántico, y las potencialidades de desarrollo, ¿verdad?, del volcán de Totumo. Es decir, nosotros hemos ido validando a través de otras investigaciones esto que aplicamos en la subregión del banco. La investigación es de tipo mixta, sí. O sea, a ver, ¿en qué consiste la investigación de tipo mixta? Digamos, según Sampieri, o la investigación total, es lo mismo, son formas de expresarlo, desde Hugo Cierta Gutiérrez, y la investigación, ¿verdad?, dialógica, que también tengo algunos artículos escritos, publicados ya sobre el enfoque dialógico que utiliza la investigación mixta. En la investigación mixta, digamos, se articula, y hay varias formas de articulación, datos cuantitativos y cualitativos. Se plantea, resuelve ese problema de diferencia entre investigación cuantitativa y cualitativa, ¿no? Esto tiene de ambos y lo integra. O sea, no tiene, por ejemplo, significación estadística. O sea, ¿no? Tampoco la validez que tiene este trabajo es de tipo naturalístico. O sea, esto no puede aplicarse o no debe aplicarse en los resultados a otra subregión. Esto es solamente para la subregión del banco. Entonces tiene, por un lado, de investigación cuantitativa en cuanto a que se utilice la encuesta, pero no con criterios estadísticos, ¿verdad?, sino para establecer cuáles son, identificar las representaciones sobre las diferentes variables del ecoturismo que nosotros quisimos abordar. En otras poblaciones abordamos incluso 11 variables, aquí solamente abordamos 5, ¿ya? En razón, ¿verdad?, del tamaño de la investigación. Entonces, hicimos, ¿verdad?, ese proceso de integrar el aspecto cuantitativo con el aspecto cualitativo para observar, ¿verdad?, cómo pudiéramos nosotros generar un proceso, ¿verdad?, digamos, un enfoque como estrategia de desarrollo de la subregión. Bueno, miren, aquí están las macrovariables de las potencialidades. Cuando hablamos de necesidades, entonces estamos hablando de necesidades de capacitación a guía turístico o la necesidad de la administración, ¿verdad?, de los diferentes recursos turísticos, la administración de las vías y transportes, de los hospedajes. Fíjense una cosa, aquí ustedes pueden ver que se habla de turismo, no de ecoturismo. Estos enfoques pueden ser aplicados, ¿verdad?, en términos general. O sea, esa misma investigación pudiera también presentar una perspectiva muy amplia de cómo serían los recursos turísticos de toda la subregión, pero nosotros siempre le dimos, en términos, ¿verdad?, cualitativos, el énfasis a una orientación hacia, ¿verdad?, la perspectiva de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible, y por eso es, digamos, el énfasis en la cultura anfibia. Tocamos que es un concepto de Orlando Falborda, ahí está, digamos, en el marco teórico. Bueno, en toda esa complejidad del riano, del hombre caimán, del hombre icotea, de vivir en agua en un ciclo ecológico, de vivir en tierra según la agricultura y la pesca. Bueno, de ese tipo de cosas que están referenciados ahí en el marco teórico se trata, ¿verdad?, la investigación. Entonces, estas son las macrovariables y estas son las variables. Obviamente hay una serie de tablas donde se establece el diagnóstico de acuerdo a las representaciones que se tenga sobre eso y de acuerdo a una serie de indicadores que se estandarizan para poder establecer como una medida de las potencialidades, porque siempre hay que hacer eso cuando se hace una evaluación de potencialidad. Bien,
Se ha planteado, ya esto creo que lo hablamos, de que el volcán de Totumo y Usiacurí son investigaciones previas que permitieron, ¿verdad?, validar los instrumentos donde se aplicaba la teoría de las potencialidades. El desarrollo ecoturístico lo estamos viendo en esas 5 dimensiones. Ya les dije que hay 11 perspectivas en las publicaciones. Mire, la Universidad Libre en Cartagena publicó un resultado de investigación sobre el volcán de Totumo, ¿verdad? Con 11 variables. Aquí hay 5 nomás. La publicación del Usiacurí está en uno de los capítulos del libro, pero fue presentado en evento internacional de investigación de la red RIA, que es una red de investigadores en administración. Y ya hay un avance de este proyecto también publicado. Obviamente han pasado, siempre tienen que pasar por evaluación de pares, de este avance de esta investigación, ya con las coautoras, que son las magíster en administración de la Universidad Libre, ¿verdad? Sandra Milena, y aquí están en la fotografía, están en Monpós, aquí está en una fotografía de Monpós, Bolívar. Cuando hablamos aquí de muestras, no estamos hablando de muestras con significación estadística. Se tomaron 50, eso es arbitrario totalmente, y eso es posible. Hay muchas veces discusión. Yo soy profesor de investigación cualitativa en un postdoctorado de investigación cualitativa. Actualmente soy profesor en INIP Perú, de doctores y de investigadores de investigación cualitativa. A veces se piensa que uno en investigación cualitativa, yo, claro, en lo que soy un poco más experto en investigación acción participativa, y este proceso tiene algunos matices de investigación cualitativa en la parte de IAP. A veces se piensa que es que debe establecerse una muestra, no, pero en términos del universo, y entonces vamos a mirar cuál es la significación y cuál podría ser el error. No, aquí no se tiene en cuenta esto, porque en investigación, ¿verdad? Cuando tú vas a confrontar en investigación cualitativa, que implica abordajes como el de las representaciones sociales, que es más subjetivo y tiene que ver mucho incluso con términos de identidad cultural y todo ese tipo de cosas. O sea, ¿cómo vas a comparar una cosa con otra cuando realmente en términos de precisión, en términos matemáticos, no los puede homogeneizar? O sea que cuando hablamos de muestras de 50 personas para cada uno de los municipios, eso es totalmente arbitrario. O sea, totalmente arbitrario. Es, ¿verdad?, es tener la percepción de conjunto de cuáles son las representaciones sobre toda esa identidad y patrimonio de mueble y inmueble de la subregión conformada por esos 6 municipios. Así que por ese lado, ¿verdad?, no pensamos en términos estadísticos, en investigación tradicionalmente cuantitativa. Aquí están, ¿verdad?, resultados. Encontramos, ¿verdad?, bueno, los resultados en cuanto a las necesidades, capacidades, acciones, oportunidades y logros, quienes estuvieron con algunos, ¿verdad?, digamos, elementos más altos. Esto, o sea, no necesariamente es una camisa de fuerza, ya le estoy diciendo precisamente porque la investigación no es de tipo cuantitativo, pero sí nos permite ver, identificar cosas, por ejemplo, como que Monpós es el municipio que nos ofrece más oportunidades, ¿ya? Y nos ofrece más oportunidades porque es que Monpós es una joya, ¿ya? Ese es un patrimonio cultural, histórico de toda la humanidad, ¿ya? Monpós recibe, ustedes van a Monpós y parece que se encontrara pues ya en Cartagena, en la parte, ¿verdad?, del Corralito de Piedra. O sea, encuentras turistas extranjeros, no solamente turismo nacional. Monpós es una población turística. O sea, si ustedes comparan los arriendos, por ejemplo, de Monpós con el banco, se queda usted sorprendido. O sea, Monpós tiene un atractivo ya, no solamente es la Semana Santa, eso es tradicional. En los estudios, yo trabajé con el programa de turismo de la Universidad Autónoma del Caribe hace muchos años, trabajé con esa universidad, y veía los trabajos hechos sobre Monpós, sobre el banco. Hay trabajos sobre la filigrana, los festivales de la cumbia del banco, todo ese tipo de cosas. Estoy hablando de 30 años atrás. Monpós es una joya, ¿verdad?, colonial, muy importante, es la que más desarrollo turístico tiene de toda esa, ¿verdad? Pero ese turismo es más que todo un turismo histórico,
¿verdad? Sin embargo, si usted va a Monpós ahora, encuentra, o sea, y ahí es lo importante, digamos, de la perspectiva directa del investigador en la subregión, encuentra que hay unos remolcadores, caso parecido a aquí en Barranquilla, ahora con el nuevo muelle, que le hacen un paseo por, ¿verdad? Por el río y todo ese tipo de cosas. O sea, ya sin darse cuenta, o sea, sin proponérselo, ya hay una incipiente actividad turística hacia el componente ecológico, ¿verdad? Que tiene la subregión. Bueno, en todo caso, aquí están los resultados. Esta es una forma, esta es la fórmula, es muy sencillita. Ya, muy sencillita. Aquí están cada una del peso de las variables, ya, 50, este es porcentaje, 51,44, ya, si se promedia, ahí diríamos miércoles, le fue mal a la subregión porque tuvo 46% de 100 de desarrollo. Sí, obviamente, si eso lo convertimos en calificación de 1 a 5, diríamos que tuvo 2,3 de calificación. Pero un momentico, para ciudades, regiones que ya tienen un desarrollo turístico, por ejemplo, el caso de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, una calificación de esta sería fatal. Pero para una región que todavía no ha sido, ¿verdad?, concebida en los planes de desarrollo, y proyectos que jalonen, aunque sí lo intuyen y hay una incipiente, ¿verdad?, mirada sobre las posibilidades turísticas que tengan, yo pienso que 2,3 de 1 a 5 o 46% ya es una base, es un soporte, porque cualquiera diría, bueno, pero con ese porcentaje no tiene caso generar un proyecto ecoturístico para toda la subregión. Bueno, ¿qué estamos planteando? En el marco teórico hablamos mucho, incluso tocamos mucho a Orlando Falborda, que es un sociólogo barranquillero momposino, todavía tiene familia en San Martín de Loba incluso. Él es el autor, fue el sociólogo más importante que tuvo Colombia, ¿verdad? Fundador del programa de sociología en la Universidad Nacional de Colombia. Tuve la fortuna de trabajar con él, de tener un capítulo del libro que también es antecedente de esta investigación, aunque no parezca allí, que es la insurgencia de las provincias, donde hacemos el diagnóstico de cómo está la subregión. O sea, esta es una idea vieja, ¿ya? Y ese libro fue publicado en 1991, incluso fue revisado por los constituyentes costeños, porque salió para esa época, porque hubo una propuesta de reordenar, ¿verdad?, políticamente el país. Bueno, otros investigadores, pues, por cierto, tío de una de las investigadoras nuestras, el doctor Rastra, que es constitucionalista, también tiene una mirada sobre el tema del reordenamiento territorial, que no coincide precisamente con la visión de generar provincias, como lo planteaba Orlando Falborda en ese entonces y como lo apoyamos, ¿verdad?, nosotros desde la subregión. En el caso mío, yo era presidente de una fundación cultural que jalonaba ese proceso de reordenamiento territorial que está pendiente en el país. Entonces, tomando esa cultura, ¿verdad?, anfibia, retorno a la tierra, dice aquí, porque es incluso el título de uno de los libros de la historia doble de la costa. O sea, miren aquí el planteamiento, ¿verdad?, que es la propuesta nuestra. Ya, aquí hay, obviamente no me puedo detener, que ahí se integran elementos teóricos y con la propuesta ya de la estrategia. Las categorías, ¿verdad?, sistémicas de desarrollo, con la articulación con la variable de las potencialidades para la generación de nuestra propuesta, que es la gestión de una ADEL, de una Agencia de Desarrollo Económico Local. Le dimos hasta nombre ya la bautizamos, la ADEL de la cultura anfibia. ¿Para qué? Para generar inclusión y cohesión social, digamos que generar desarrollo endógeno, o sea, un desarrollo de adentro hacia afuera, la sostenibilidad ambiental, ya, teniendo en cuenta como, o sea, si lo dijéramos en términos de capitalismo y otras versiones, de generar una propuesta de integración donde de expresiones capitalistas, esas cosas, esos análisis lo hacía Falborda ya en la historia de la costa, o sea, sobre el origen del capitalismo incluso en la subregión. Pero aquí la idea, porque la idea es que aquí entre la empresa privada, entre a concertar
con el Estado. Eso es lo que son las ADEL regularmente, con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, digamos, generar una visión compartida del desarrollo a partir de ese concepto clave de Orlando Falborda de cultura anfibia. El concepto, fíjense, todo esto se relaciona con los elementos que están en las dos columnas anteriores de economía participativa, ¿ya? De economía dialógica, eso está expresado también en otras publicaciones, o sea, de integrar, de generar asociativismo, ¿ya? Y obviamente uno de los elementos allí es la generación también de trabajo, de empleo, ¿verdad? De empresas. La gobernanza, entendida ahí como, ¿verdad? Como aquí, entendida en el trabajo como una articulación entre las organizaciones de la sociedad civil, el Estado, ¿verdad? La sociedad, todo ese proceso de legitimación que se ha venido dando, porque la depresión opusina y específicamente esa su región, incluso hasta hace poco, ya hay nuevos líderes, ¿verdad? Hay un diputado a la Asamblea que precisamente ha llevado incluso al Congreso de la República la idea, el doctor Ruiz Díaz, la idea de crear un nuevo departamento, y siempre surge, ¿verdad?, la idea segregacionista de crear un nuevo departamento de Monpó, departamento del Banco, que cuál sería la capital, etcétera. Entonces, ¿por qué? Precisamente por ese vacío de Estado que hay ahí. Entonces, hay un problema de gobernanza en su región. Y en los logros, ¿verdad?, vemos, pues, integrar esos enfoques estratégicos, movilizando esos recursos del sector privado, del sector público, teniendo en cuenta, digamos, esas características socioeconómicas y yo diría también sociopolíticas, ¿verdad?, de la subregión. Podemos ver aquí, ¿verdad?, integrando en la última parte la administración, ¿verdad?, dialógica, como potenciar ese talento humano, ¿ya? Vimos, por ejemplo, la sensibilidad del tema de las comidas típicas, lo vemos en cantidades, ¿verdad? Vemos Perú, vemos México, vemos todo el mundo, sobre todo en esos programas de televisión, incluso de youtubers, de cómo, ¿verdad? El turismo, llamémoslo así, bromatológico, eso hace parte, ¿verdad?, del turismo cultural y del folclore, poder recuperar todo eso para convertirlo en un atractivo también turístico. Las campañas, ¿verdad?, de formación cultural, es importantísimo que las personas se empoderen de la idea de que tienen recursos y que, bueno, la idea de Klinsberg, de riqueza paradojal, ¿verdad? Tenemos cosas que no la estamos, ¿verdad?, explotando, sino que la estamos dejando ahí de manera extensiva. La gestión de servicios, ¿verdad?, en este caso, de preparar, porque no estamos preparados, no hemos estado preparados para atender turistas, por ejemplo, en el tema de segunda lengua, o sea, no hay, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de Monpó llegan turistas, por ejemplo, alemanes. Organización en términos, ¿verdad?, del empleo, generar, en este caso, una perspectiva dialógica de la administración con base en el servicio al cliente. Ya nosotros, dentro de los antecedentes de la investigación en potencialidades turísticas, hubo un macroproyecto de investigación en la Universidad Autónoma del Caribe que sirvió de soporte o fue producto de una especialización que yo generé precisamente allá en esa universidad sobre recursos humanos, en gerencia de recursos humanos. Ahí hubo un macroproyecto de las potencialidades turísticas del Departamento del Atlántico que sirvieron de soporte incluso para el trabajo de la doctora Lilia Mendoza en el sector hotelero. Y la integración, perdón, del tema vial, que es importantísimo, o sea, no podemos hablar de integración territorial sin dejar la parte de las vías que son sensibles. En este momento, como decía Sandra Chajín en la exposición ante los jurados de la maestría, por ejemplo, el caso de carretera del Banco Monpós, es imposible, o sea, por la vía terrestre es imposible, tendría que irse por la vía fluvial. Bueno, estos son los elementos. Yo voy a dejar aquí un momento, voy a salirme y vamos entonces a escuchar las inquietudes que recogen tanto las estudiantes como Aileen Lastra en cuanto a recomendaciones del jurado o observaciones del jurado
para tratar de darle respuesta, aunque quizás ya en la exposición que acabo de hacer ya esté consignada o esté contenida, digamos, esa respuesta. No sé si ya dejé de compartir pantalla, entonces los escucho. Sí, ya, ya es compartir.